Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Débora Ibacache, María Escalona, Francisco Benavides, José Mellado, Alex Menapizani, Ignacio Acuña, Santiago Jara. También vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Laura Peña Ramírez, Guillermo Leiva Seguel, Eloísa Gutiérrez Arévalo, Marcia Ribeiro, Patricio Orellana, Hugo Novoa, Gusnara Ortega, Juan Mellado, Ramón María Ángel, Eduardo Novoa, Leopoldo Pacheco, Alfonso Fija, José Escalona, Benjamín Torres, Benditas Almas del Purgatorio, Deyanira Jara Carrasco, Gloria Fuentes Sepúlveda, Carmen Fuentes Sepúlveda, Jonathan Espinosa. La liturgia de hoy nos entrega una clara motivación para estar alegres. El Señor está cerca y eso nos llena de alegría el corazón. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Cantemos número 256. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, Él nos dará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación, nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, Él nos dará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en tinieblas. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como a un esposo que se ajusta la diadema y como a una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno.
Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Preparad el camino al Señor, allanad sus sendas, todo hombre verá la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, todo hombre verá la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él respondió y no negó, respondió: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Entonces, para que demos respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué entonces bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, habrán observado ustedes en las lecturas, las oraciones de este día, que destaca el tema de la alegría, del gozo. Ya se decía, se repetía en la oración colecta, en que se dice que concédenos llegar a la alegría y a celebrar con júbilo desbordante la fiesta que esperamos celebrar. Por su parte, San Pablo, en su lectura, dice: hermanos, estén siempre alegres. Y a veces esta alegría que debe caracterizar siempre, según lo dice el apóstol, a un cristiano, está bastante ausente de la gente en general. La gente a veces anda con el ceño muy fruncido y no se ve esa alegría tan grande que debía caracterizar a los cristianos. La antífona del Salmo dice, citando a la Virgen: me alegro con mi Dios, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Por eso tenemos que examinarnos nosotros a nosotros mismos y ver si esto caracteriza nuestra
vida. Este domingo, por este motivo, tercer domingo de Adviento, ha recibido siempre el nombre latino Gaudete, es decir, alégrense, tomándolo de esa exhortación de San Pablo. ¿Y qué otra cosa exhorta el apóstol muy importante? Estén siempre alegres. Ya, eso es muy importante y caracteriza al cristiano. Pero agrega, sean constantes en la oración. Menos todavía. ¿Cuánta gente ora hoy día? Nosotros tenemos que reparar. La oración es el contacto del ser humano con Dios. Nada menos, nosotros nos podemos contactar con Dios no porque nosotros hagamos algún esfuerzo. No hay ninguna posibilidad de parte nuestra. Es Dios el que cubre la distancia inmensa que hay entre Él y nosotros. Él nos concede el don de la oración. Y esa oración en un cristiano debería ser constantes. Den gracias en toda ocasión. También, que poca gente se acuerda de dar gracias a Dios por tantos beneficios como hemos recibido. Y se nota esto, no lo digo ahora en tiempo de pandemia, pero lo digo en el tiempo normal, antes de que estallara este azote a la humanidad. Las personas que participaban en la acción de gracias por excelencia, la única que alcanza a Dios, que es la Eucaristía, eran muy pocos. ¿Y por qué son tan pocos? Porque los otros consideran que no tienen nada que agradecer a Dios. Y si ellos dan gracia, no le llega a Dios le llega la acción de gracias a través de su Hijo Jesucristo. Den gracias. Y agrega el apóstol, por si fuera alguna duda, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Vamos a repetir, estén siempre alegres, sean constantes en la oración, den gracias en toda ocasión. Habría que examinar la conciencia cada día si cumplimos con este programa. Y si no, tenemos que acomodar, porque esto es lo que caracteriza la vida cristiana. Y el apóstol termina esta lectura diciendo que Dios los santifique totalmente y que todo, el espíritu, el alma y el cuerpo, esta trilogía que define todo el ser humano, se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice? Porque el que los llama a ustedes, la vida cristiana es siempre una vocación, el que los llama a ustedes es fiel y realizará su promesa. Entonces, si uno se detiene en estos textos que son palabra de Dios, no estamos leyendo un texto que puede ser muy importante de algún santo, algún libro de espiritualidad que son muy importantes para ayudarnos en la vida espiritual. Estamos leyendo la palabra de Dios y tenemos que considerarla que es Dios el que nos dice todo esto. En la primera lectura tenemos un texto, ¿no es cierto?, emblemático del profeta Isaías, en que comienza una profecía. Alguien dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Ya sabemos que el que dice esto es un ungido. Y ungido se dice en hebreo Mesías. Es el Mesías. Y dice cuál es su misión. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la libertad de los cautivos y proclamar un año de gracia del Señor. Y sigue diciendo, desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Son expresiones que toma la Virgen María en el Magnificat. Pero esta profecía es tan importante que la hace suya Jesús. Y la hace suya para describir en su propio pueblo, que es Nazaret, cuál es su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a evangelizar me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y esta fue la misión que realizó Jesús. Por eso el profeta Isaías es un gran profeta,
que ve estas cosas a lo lejos y las deja expresadas muchos siglos antes de que ocurran. Y Jesús se valió de esa expresión para representar su persona, porque cuando dijo esto, agregó: esta profecía se ha cumplido hoy, delante de sus ojos. Y lo estaba diciendo en la sinagoga de su propio pueblo de Nazaret. El Evangelio es un texto muy hermoso en que tiene como protagonista a San Juan el Evangelista. ¿Y qué dice el Evangelio? Comienza diciendo: hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Esta expresión, él es el primer personaje histórico de nuestra tierra, de nuestra historia, que nombra el prólogo, esa gran composición, todo ese himno con que comienza el cuarto evangelio, y comienza diciendo: en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, él estaba en el principio junto a Dios, etcétera. Sigue todo esto en la esfera divina, un misterio admirable, la palabra de Dios. Pero de repente cae a la tierra. ¿Y con quién? Con Juan. Hubo un hombre enviado por Dios. ¿A dónde? A la tierra. Es un ser humano. Su nombre era Juan. Y dice que él vino para un testimonio. Esto es lo que lo define a él. Esta es su vocación, un testimonio. ¿Y de quién tiene que dar testimonio? Para dar testimonio de la luz. No como de la luz. No hay nada más evidente que la luz. Ella ilumina todo. ¿Quién puede darle luz a la luz? ¿Cómo puede hacer eso? Y lo repite. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Y como uno queda ahí extrañado que la luz necesite a alguien que la ilumine, por eso explica cuál es ese testimonio. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Nosotros sabemos que Juan, antes de empezar su ministerio, pasó muchos años en el desierto, en los lugares solitarios, dedicado a la oración y a formar discípulos. Él tenía un grupo de discípulos, tanto que a Jesús le dicen en una ocasión: enséñanos a orar como enseñaba Juan a sus discípulos. ¿Qué hacía Juan? Les enseñaba a orar, a estar atentos a la voz del Señor. ¿Y para qué? Porque él decía: este es el tiempo, el Señor va a venir ahora. Hay que estar atentos para que cuando venga lo acojamos y no nos cerremos a él, como ocurrió en la generalidad del pueblo. Y por eso había formado discípulos en la oración, en la palabra de Dios. Y cuando vino Jesús, esos discípulos pasaron a ser discípulos de él, de Jesucristo. También había formado Juan a los que venían donde él, que varios años después, estamos hablando de 20 años después, se encontró San Pablo con unos discípulos en Éfeso que hablaban de Cristo. Y él les dice: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Pregunta Pablo. Responden: no hemos oído ni siquiera hablar que exista un Espíritu Santo. ¿Y entonces qué bautismo recibieron? Pregunta Pablo. El bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan. Y Pablo les habló sobre Jesucristo y sobre el bautismo, sobre el Espíritu Santo, e inmediatamente adhirieron. ¿Por qué? Porque así los había formado su maestro, para acoger a Cristo. Esa fue su misión. Todos los discípulos de Juan se pasaron a Jesús. Por eso no habría sido necesario que el prólogo dijera: no era él la luz. Todos saben que no era, pero era el testimonio de la luz. Le preguntan entonces: tanto prestigio tenía este hombre que, dice Lucas, el pueblo estaba a la espera y todos andaban pensando en su corazón si no sería Juan el Cristo. Y por eso le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Imagínense cómo sería de inmenso este hombre para que el pueblo pensara que él era el Cristo. Era un hombre de Dios,
esas representaciones que se dan de Juan como un loco que va gritando, es absolutamente falso. Él era un santo de una inmensa sabiduría, tanto que cada vez que pregunta a Jesús, ¿quién dicen la gente que soy yo?, la primera respuesta es Juan el Bautista. La actitud de Juan era la misma que Jesús. Esa era su tenor de vida. ¿Eres tú el Cristo? Responde, no lo soy. Segunda pregunta, ¿eres tú Elías? Están como más cerca, porque Elías fue un gran profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y todos pensaban que antes de la venida del Cristo tenía que venir Elías a la tierra. Y lo dice también Jesús en cierta ocasión, dice, si lo quieren creer, Él es Elías, y lo dice de Juan el Bautista. Por eso también, respecto de Cristo, la segunda respuesta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Otros dicen que tú eres Elías, porque había venido a la tierra. Le preguntan, ¿eres tú Elías? Responde, no. Entonces le preguntan, ¿eres tú el profeta? Todos sabían que Juan era un profeta. Jesús dice, más que un profeta. Pero los judíos tenían temor en cierta ocasión de decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque el pueblo tenía a Juan como un profeta. Y sin embargo responde no. ¿Por qué responde no? Porque si nos fijamos, la pregunta no es, ¿eres tú un profeta?, sino, ¿eres tú el profeta? ¿Y cuál profeta? Uno que estaba anunciado a Moisés. Moisés le dijo al pueblo que Dios le había dicho, yo suscitaré de entre este pueblo un profeta como tú, a él escucharán. Esperaban que fuera ese profeta. Y Juan responde, no, porque ese profeta, a él escucharán, es Jesucristo. Él es el profeta absoluto de este mundo. Por tanto, le preguntan al fin, bueno, y entonces, ¿quién eres tú? Y él dice, si yo tengo que decir mi identidad, yo soy una voz. Esa voz que anunció Isaías y que proclama en el desierto, enderecen el camino al Señor, hagan rectas sus sendas, porque el Señor viene en persona. Ese soy yo. Esa fue mi misión y Juan fue extraordinariamente fiel a ella. Por eso este relato es el relato de una vocación perfectamente realizada. Juan cumplió su vocación de ser un hombre enviado por Dios. Todos los seres humanos son enviados por Dios a este mundo. Nadie viene por propia iniciativa al mundo. Todos vienen a la existencia creados por Dios y enviados por Él. En eso somos todos igual que Juan. Pero Él fue fiel a su vocación, que también tenemos todos, de ser santos. Y Él fue fiel a su propia vocación, la de ser testimonio de la luz. Eso nos habla también a nosotros. Nosotros hemos sido enviados al mundo por Dios. Él nos envió. Nos envió cada uno a sí mismo. Dios lo envió. Y ahora nosotros tenemos que preguntar cuál es mi propia misión. ¿Para qué me envió? Ya tenemos una primera respuesta, para ser santos. Como dice San Pablo, antes de crear al mundo, Dios nos eligió para que fuésemos santos e inmaculados por el amor. Esa es general también a todo ser humano y cada uno tiene que preguntarse si la está realizando, esa vocación. Por último, cada uno tiene una que es propia de él, la vocación propia de cada uno, que la de Juan era ser testimonio de la luz. Y esa vocación ya no es general de todos, sino de cada uno. Y depende de muchas cosas. ¿Dónde nací yo? ¿En qué época? ¿En qué año? ¿En qué circunstancias? Todo eso determina mi propia vocación. Por ejemplo, si Juan el Bautista hubiera nacido 100 años antes, no habría podido cumplir esa vocación que él cumplió. Si hubiera nacido 100 años después, tampoco. Para cumplir su propia vocación, tenía que haber nacido en la fecha en que nació y en el lugar en que nació. Si hubiera nacido en esa fecha, pero en otra parte del mundo, tampoco habría podido cumplir esa vocación. Por eso, cada uno tiene que estar atento
a las circunstancias en que Dios lo puso para cumplir allí su propia vocación. Y este es un punto que estamos muy deficitarios porque muy pocos fieles se preguntan, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me envió Él al mundo a mí? ¿Cómo realizo yo mi propia vocación? Ya sé que me envió Dios, punto 1. Sé que me envió para ser santo, punto 2. Eso lo tenemos claro, no hay duda de eso. Pero después cada uno tiene que descubrir su propia vocación. ¿Cómo va a realizar en este mundo la santidad? Esa lección nos da Juan y por eso es uno de los grandes santos, los más grandes santos, tanto que Jesús dice entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan, porque él cumplió su vocación a la perfección. Vamos a terminar explicando cómo es posible que alguien pueda ser testimonio de la luz. Bueno, porque es testigo de Cristo y Jesucristo dice, yo soy la luz. El que me sigue a mí no camina en tinieblas. Él es la luz del mundo que nosotros debemos acoger para que nos guíe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámonos ahora a Dios nuestro Padre, llenos de confianza en su amor hacia nosotros. Presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por toda la Iglesia para que dé al mundo un testimonio de alegría en Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que en este año dedicado a San José aprendamos del Santo Patriarca el valor del silencio, de la oración, de la fidelidad al plan de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Dios libre al mundo de la pandemia, del coronavirus, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por las vocaciones al sacerdocio, que tanta falta nos hacen, para prolongar la misión de salvación de Cristo en este mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las familias, para que se unan en la celebración del gran evento de la Navidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, los que sufren, los que están sin trabajo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por las intenciones de todos los que están presentes y los que se unen a través de los medios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por intercesión de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 97. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan, en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen expiró con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros.
que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Número 255. Nueva aurora en nuestra noche, por salvar al pueblo Dios va a venir. Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Buena noticia, palabra de Dios, por salvar al pueblo Dios va a venir. Voz que se oye en nuestros desiertos, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Tierra nueva, mundo nuevo, por salvar al pueblo Dios va a venir. Paz sobre la tierra, Dios con nosotros, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Sea bendito el nombre del Señor. ahora y para siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 265. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas, los que soñáis y esperáis la buena nueva. Abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén llama a las puertas, pregunta en las posadas y no hay respuesta. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Ave María Purísima, Pecado concebida.